en... A ver. Ciclo simple. Estamos aquí. Ya. Haciendo un recordatorio, ya habíamos determinado lo que son los 4 estados, estos aquí, el estado 1, 2, 3 y 4. Ya habiendo definido todos los estados, vamos a determinar las incógnitas que nos plantea el ingeniero. Lo primero que hicimos fue transformar lo que es el Q2 con el puntito, que significa lo que es la tasa de transferencia del calor del evaporador. El puntito significa que es sobre unidades de segundo. La energía. Y sabíamos que eran 2 toneladas de frío que equivalen a 12.000 BTU hora. En esto se nos simplifican. Las BTU se nos van a kilojulios transformándolo, que son 4,18 kilojulios equivalen a 3,96. Y ya después la transformación de horas para que se simplifiquen a segundos, que una hora equivale a 3.600 segundos. Y tenemos los 7,033 kilojulios segundo. Esta es una de las principales fórmulas, que es la tasa de transferencia de calor del evaporador es igual al flujo másico por el proceso donde se encuentre. Y anteriormente vimos que el proceso en lo que llegaría a ser en el evaporador, tenemos aquí, en esta parte de abajo, todo este proceso aquí, entre el 1 y el 4. Entonces sería la diferencia de entalpía entre estos dos puntos, el estado final que sería el 1 y el inicial el 4. Y tenemos esta de acá. Como la tasa de transferencia de calor Q2 ya la tenemos, despejamos nuestra incógnita, que sería el flujo másico. El flujo másico, que va en sentido antihorario, va a ser igual a lo que llegaría a ser a la Q2 con el puntito, que sería lo que es la tasa de transferencia del evaporador sobre la diferencia de entalpía H1 y H4. Reemplazando valores, tenemos la tasa de transferencia ya convertido a kilojulios segundos, que es 7,033, y la diferencia en entalpía del estado 1 y el 4. En el estado 1 tenemos 400 y en el 4 tenemos 250. Nos da un flujo másico de 0,046 kilogramos sobre segundo. Posteriormente tenemos lo que es la potencia del compresor. La potencia del compresor, tenemos lo que es el flujo másico multiplicado por la diferencia de entalpía del proceso donde se encuentra el compresor, que está ubicado aquí, entre 1 y 2. Entalpía final, la 2 menos la inicial, que es la 1. Y tenemos esto, flujo másico multiplicado por la diferencia de entalpía del estado, la entalpía 2 menos la entalpía 1. Reemplazando tenemos el flujo másico, que es 0,046, multiplicado por la diferencia de entalpía 2, 425, que vemos aquí, y la entalpía 1, que vemos que son los 400, con un resultado de 1,19 kilowatts. Unidades de energía se expresan en kilowatts y unidades de transferencia de calor, como dijimos anteriormente, se representan en kilojulios segundos. Eso no se van a olvidar, eso es algo a lo que le da mucha importancia el ingeniero Willy. Después tenemos la cantidad de trabajo en el compresor, que es este punto aquí, que sería WC, que simplemente es la cantidad de trabajo, la diferencia de las entalpías. El compresor, como dijimos, se nos encuentra entre el proceso 2-1, entonces sería la diferencia de entalpía H2 menos H1, la entalpía 2, que es 425, menos la entalpía 1, que es 400. Y nos da 25 kilojulios kilogramos. Por último tenemos el efecto frío. El efecto frío no llegaría a ser más que la cantidad de calor del evaporador.
o lo que sería lo que es el Q2, la cantidad de calor del Q2 que se encuentra en nuestro evaporador. Entonces llegaría a ser la diferencia de entalpía de ese proceso, que sería H1 menos H4. H1 menos H4 tenemos 400 de entalpía 1, esta de aquí, y la entalpía 4 que es 250, esta de acá. Y nos da 150 kilojulios kilogramos. Por último, tenemos lo que es lo que tenemos llegaría a ser la Q1, que es la cantidad de calor ahora en el condensador. El condensador se encuentra en el proceso 3 y 2, entonces sería la entalpía final 3 menos la 2. Vamos en ese sentido porque es antihorario, eso igual no lo olviden. Entonces tenemos la cantidad de calor va a ser H3 menos H2 del condensador. La entalpía 3 tenemos que es 250 y la 2 que es 425. La entalpía 2 es 425. Entonces 250 menos 425 tenemos menos 175 kilojulios kilogramos. Si le sale negativo, esto quiere decir porque está cediendo calor, el Q1, el condensador le cede calor al ambiente, por eso vemos la flecha que está expresándose hacia afuera del sistema. Así que si le sale negativo, eso lo ponen en su examen, negativo, cede calor. Tanto el Q1 como lo que llegaría a ser lo que es la tasa de transferencia de calor del condensador, que es esta Q1 mayúscula con el punto arriba. Ahora, para encontrar lo que es esta tasa de transferencia de calor del condensador, es el mismo proceso de la diferencia de entalpía del condensador H3 menos H2, esta de acá, pero multiplicado por el flujo másico, para hacerlo en unidades de energía. Entonces tenemos los 0,04 kilogramos segundos del flujo másico multiplicado por lo que llegaría a ser la diferencia de entalpía de 250 menos 425, que nos da menos 7, aquí llegaría a ser menos 7 kilojulios segundo, porque es unidades de calor. Aquí tuve un error. Kilojulios segundo. Lo último que nos pediría encontrar llegaría a ser lo que es el coeficiente de efecto frío. El coeficiente de efecto frío llegaría a ser la división entre la tasa de transferencia de calor del evaporador dividido entre lo que llegaría a ser la potencia del compresor. Y tenemos que el Q2, que es la tasa de transferencia del evaporador, es 7,033 kilojulios segundos dividido entre la potencia del compresor, que ya la encontramos, que es esta de acá, que es 1,19 kilowatts, y esto nos da 5,91. Así como esta puede encontrarse de otras maneras, como por ejemplo lo que sería el coeficiente de efecto frío, va a ser igual a lo que sería lo que es la cantidad de calor en el evaporador Q2 dividido entre la cantidad del trabajo del compresor, que debería darnos lo mismo. Porque si se dan cuenta, ambos de estos componentes, que es lo que es la tasa de transferencia de calor, este de aquí, está multiplicado por el flujo másico, y la potencia del compresor igual está multiplicado por el flujo másico. Acá está en su fórmula. Flujo másico, y después tenemos lo que es flujo másico. Entonces se nos anularían, y es por eso que esta fórmula, el coeficiente de efecto frío, tanto esta como esta, nos van a dar lo mismo. 5,91. Cualquiera de las dos pueden ocupar. ¿Se entiende o hay alguna duda hasta ahora? Disculpen. Porque generalmente estos son las incógnitas que les pregunta el ingeniero en un ciclo simple. Dice escudo, disculpa. El comienzo del procedimiento. El Q2 es esta parte acá arriba. Sí. Eso, los 1000 BTU son datos, ¿no? Ah, no. Ahorita les indico eso. De hecho,
Los datos son la temperatura ambiente, temperatura interna y la tasa de transferencia del calor del evaporador, que es las 2 toneladas frío. Los 12.000 BT horas es simplemente conversión. Esto el ingeniero no creo que se los dé en el examen y podrían hacerse un formulario con todas las conversiones, pero esta de acá es la que él enseña en clase, por eso es la que estoy ocupando. Más tarde, si no mañana, les pasaría escaneado lo que es un formulario que yo me hice, donde están algunas de las conversiones que él usa, como por ejemplo esta de acá, que él hace en clase la demostración de la conversión de kilojulios a BTU, estos 4,18 a 3,96. Por eso son las conversiones que yo ocupo, porque son con las que trabaja en clase. Esto acá simplemente los 12.000 BTU horas es datos de conversión. Estos acá 3,18 kilojulios y 3,96 BTU iguales datos de conversión. Entonces el dato ahí sería 2 toneladas frío. Sí, acá está el enunciado. Se desea extraer 2 toneladas fríos del ciclo frigorífico de R22, que es el refrigerante, a 15 grados centígrados con una temperatura ambiente de 35. Estos 15 son la temperatura interna que queremos tener en la cámara frío y los 35 ya es la temperatura ambiente que va a cederse al ambiente. En los exámenes el ingeniero les va a dar este enunciado de aquí y les va a dar este diagrama de Molière. Eso lo hace cuando es presencial. De manera virtual he visto igual que en pantalla les pone el diagrama de Molière y los tienen que imprimir ustedes y sobre ese diagrama de Molière que imprimieron tienen que ir dibujando todo el proceso. Y en una hoja aparte tienen que hacer los cálculos. Así como este R22 hay muchos más refrigerantes con los que él trabaja. Está el R22, el R134A, el NH4 que es el amoníaco si no me equivoco. Después está el Freon 12 y de que les puede tocar a cada uno un diferente refrigerante puede ser porque en anteriores semestres él lo hacía. Ahorita estamos haciendo con el del R22. Después de este vamos a hacer un ejercicio un poco diferente que lo ha preguntado en un modelo que es aplicando ya los rendimientos del compresor y otro tipo de refrigerante. Pero quería saber si tuvieron algún inconveniente o tienen una duda sobre este ejercicio. Porque lo más complicado, que les puede tomar más tiempo, llegaría a ser determinar todos los estados. Porque después de Sí, determinar eso los está estados, un poco complicado. después de determinar todos los estados, se van a dar cuenta que esto de aquí es netamente mecánico. Las fórmulas no van a cambiar. Simplemente van a tener que reemplazar los datos de los estados 1, 2, 3 y 4 y ya copian los resultados. Otra cosa también que puedo recomendarles es que el ingeniero cuando les haga las preguntas en su examen se los va a preguntar de manera literal. El ingeniero no les va a decir encuéntrenme el Q2, no les va a decir encuéntrenme Q1, les va a decir de manera literal encuéntrenme lo que es la cantidad de calor del evaporador, por ejemplo, les va a decir el ingeniero. Y a ustedes tienen que saber que la cantidad de calor del evaporador es esta acá, el efecto frío. Después le puede decir, encuéntreme la cantidad de calor del condensador, y es Q1. Después les puede decir, encuéntreme lo que es la tasa de transferencia de calor del evaporador, ya es este Q2, las 2 toneladas frío, que son los 7,033 kilojulios segundo, y después la tasa de transferencia de calor del condensador, el Q1, está acá con mayúscula. Encuéntreme el coeficiente de efecto frío, así todo se lo va a pedir de manera literal. Por ejemplo, más adelante vamos a avanzar lo que son ciclos de doble compresión, donde hay más de un flujo másico y el ingeniero igual se los va a preguntar de manera literal. Les va a decir, encuéntrenme lo que es el flujo másico que sale de la cámara de separación, la que entra en el evaporador, y hay flujos máxicos M1, M2 y M total, y tienen que saber interpretarlos, eso es lo importante. ¿Cuál es cuál? Por eso, ¿aquí hay alguna duda o les vuelvo a explicar alguna parte? ¿Tener el formulario de todas estas fórmulas?
Sí, tengo formulario. Terminando la clase, se los envío. Dale, porfa. Pero en cuestión a determinar los estados, ¿tuvieron dudas? Eso es lo importante que quiero que sepan hacer. Porque en base a... ¿Cómo? Ah, esto de acá es el título. Muy bien, ya. El título solo se encuentra en el estado de mezcla, que sería el estado 4, este de aquí. Porque, ¿qué es el título? Es la cantidad que nosotros tenemos de vapor sobre la cantidad de fluido que tenemos, por ejemplo. La cantidad de vapor que tenemos con respecto a todo el total. Eso llegaría a ser el título. Y el título no es, la fórmula es esta de acá, que llegaría a ser la entalpía 4, que es la entalpía de la mezcla, menos la entalpía de líquido saturado del mismo estado 4, sobre la entalpía de vapor saturado del estado 4, que es este Hg4, menos la entalpía HF4, que es la entalpía de líquido saturado. El H4 ya lo hemos determinado, ¿no ve? ¿Cómo lo determinamos? Sabiendo que el estado 3 y el 4 tienen la misma entalpía, así que solo lo copiamos, ¿no ve? Ahora lo que deberíamos encontrar sería el HF4 y el HG4. El HF4, recordemos que aquí en el punto crítico, toda esta línea que se encuentra aquí llegaría a ser la línea del líquido saturado. Y toda esta línea de acá es la línea de vapor saturado. Entonces, si yo me encuentro posicionado aquí en mi estado 4, mi estado 4 tiene que estar de líquido saturado y de vapor saturado, tiene que estar en la misma isóbara y en la misma isoterma. Y la misma isóbara y isoterma están dentro de la campana, aquí, ¿no ve? Entonces, mi entalpía 4 de líquido saturado va a estar acá, justo en el extremo de la campana. Y mi entalpía 4 de vapor saturado se va a encontrar en este extremo, en la línea de vapor saturado. Entonces, como ya sabemos dónde está el 4F, pongamos, y aquí pongamos el 4G, porque aquí era el 4, ¿no? El 4, el título. Entonces, ya sabíamos que nuestra entalpía 4, siguiendo estas líneas, es 250 kilojulios kilogramos. Ahora las del 4G, el estado 4 de vapor saturado, continuamos las líneas y son 400 más o menos. Ahora las del 4F, que es 4, el estado 4 pero de líquido saturado, le tiramos verticales abajo y más o menos son unos 210 kilojulios kilogramos. Esos datos nosotros que ya conocemos, que ya hemos recolectado 210 aquí unos 250 y aquí 400, ¿no? Del estado H, aquí sería la entalpía 4F, entalpía 4 de líquido saturado, la entalpía 4 normal, que es la entalpía 4 del título, y la entalpía 4 de vapor saturado. Recolectamos esos datos y los ponemos en esta fórmula. Entalpía 4, como dijimos, era 250, ¿no? Esta de aquí. Menos la entalpía del líquido saturado del estado 4, que es esta de acá, que son los 210, que los copiamos tanto aquí como aquí abajo. Y después la entalpía 4 de vapor saturado son 400. Los copiamos. Y tenemos un título de 0,21. Entonces un 21% de vapor que tenemos, más o menos. Y ahora, si podemos llegar a ver las líneas de título que salen del punto crítico, que está aquí arriba, ¿no? Vemos que la línea del título del 20% intersecta el estado 4. Y entonces coincide con el resultado que hemos obtenido. De 21% a 20% casi no es nada la diferencia. Estas líneas de título son estas segmentadas de aquí, como por ejemplo
Esta es la del 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y por último, 100, que es totalmente vapor saturado. ¿Se entendió ahora? Ya va yendo ya. ¿Alguien más tiene alguna otra duda para despejarlo aquí, antes que avancemos al siguiente ejercicio, que es un poco más complicado ya? Ya, si no hay dudas, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a pasar a este ejercicio de aquí, que prácticamente es lo mismo, solo que ahora vamos a añadir lo que son dos rendimientos. Tenemos lo que llegaría a ser lo que es un rendimiento del compresor y un rendimiento eléctrico. Ya, entonces este llegaría a ser un refrigerante R134A. Está expresado aquí. Como pueden ver, su diagrama de Molière es totalmente diferente. Es el mismo diagrama de Molière, está en las mismas unidades, igual es un diagrama en función de la presión y aquí abajo la entalpía. Y vamos a ver los datos. Dice, se desea extraer 5 toneladas frío del ciclo frigorífico R134A a 5 grados centígrados con una temperatura ambiente de 35, con un rendimiento del compresor de 80 y con un rendimiento eléctrico del 85%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar tanto la temperatura del condensador como la temperatura del evaporador. Y la temperatura del condensador no llegaría a ser nada más que estos 35, que es la temperatura ambiente, más el delta de temperatura, que son los 5 grados centígrados, que nos daría una temperatura del condensador de 40 grados centígrados. La temperatura del evaporador llegaría a ser la temperatura interna que queremos tener en la cámara frío, que nos da de dato, que son estos 5 grados centígrados, menos nuestro delta de temperatura, menos 5, y nos da 0 grados centígrados. Hasta aquí se entiende, ¿no? ¿O hay alguna duda? Esos 0 grados centígrados es lo que se va a obtener. No, lo que vamos a tener en nuestra cámara frío son los 5 grados centígrados. Pero para tener esos 5 grados centígrados tenemos que tener nuestro evaporador a 0 grados centígrados. Esta de acá, toda esta que es la roja que estoy dibujando encima, que en realidad es la celeste, ¿no? Esa es la de 0 grados. Es la de 0 grados. En cambio, nuestra temperatura interna que queremos tener en la cámara es esta de acá, que esas llegarían a ser ya los 5 grados centígrados. Les vuelvo a hacer una explicación de cómo se interpreta la segunda ley de la termodinámica en esta parte del evaporador, para que tengan una mejor idea. Ya. Esta verde que vemos aquí es la temperatura interna y esta celeste es la temperatura del evaporador. Como vimos anteriormente, la temperatura del evaporador es igual a la temperatura interna menos 5 grados centígrados. Ya. Entonces, si se van a dar cuenta, la temperatura interna, viéndolo desde aquí, está mayor o en una escala superior a la temperatura del evaporador, ¿no? Que está más abajo. La temperatura interna está a 5, mientras la del evaporador se encuentra a 0 grados centígrados. Y la transferencia de calor siempre se llega a dar de un cuerpo caliente a un cuerpo frío.
Como la temperatura interna está a una mayor temperatura que el evaporador, entonces la transferencia de calor va del más caliente al más frío. La temperatura interna le va a ceder calor al evaporador que está a 0 grados centígrados. Como nuestro evaporador está en 0 grados, está ganando calor de manera que la temperatura interna esa temperatura interna va a estar en la cámara frío. Es como que la temperatura que está en la cámara, que es la interna, le está cediendo calor al evaporador, de manera que la temperatura en la cámara se está enfriando, porque le cede calor al evaporador. Por eso es que para que tengamos una temperatura interna de 5, nuestro evaporador tiene que estar a 0. No sé si ahora me entienden mejor. ¿Me escuchan? Ya, listo. Entonces, una vez ya determinado lo que es nuestra temperatura del evaporador y la temperatura del condensador, entonces procedemos a determinar los estados. Vamos a determinar primero el estado 1, el 3, el 4 y el 2i. Llegaría a ser 2i porque es un 2 ideal. Posteriormente vamos a encontrar un 2 real, que en este ya vamos a aplicar el rendimiento del compresor que nos están dando de datos, que son el 80%. Entonces, principalmente empezamos con el estado 1. ¿Qué conocemos del estado 1? Conocemos su temperatura del evaporador, que es esta, ¿no? Los 0 grados. Sabemos que en el estado 1 siempre va a estar en la línea de vapor saturado, en toda esta de acá. Es vapor saturado y se encuentra a es vapor saturado y se encuentra a 0. Aquí tengo un error. Lo voy a acomodar ahorita. A ver. Ya. Aquí llegaría a estar tanto la temperatura 1 a 0 y la 4 igual a 0. Listo. Continuamos. Ya, entonces, como íbamos diciendo, perdón, es aquí. Ya. Tenemos lo que es el punto 1. El punto 1 está en la línea de vapor saturado con una temperatura de 0. Aquí podemos ver que toda esta línea acá, esta isoterma, es de 0 grados centígrados. Una isoterma que viene desde aquí, continúa y luego baja por acá. Entonces, ¿dónde intersecta la línea de vapor saturado con la isoterma? Se intersectan justo aquí. Justo en este punto amarillo. Como ya tenemos la intersección de la isoterma de 0 grados centígrados, el 0 está justo acá, no sé si lo pueden ver, se intersectó con la línea de vapor saturado. Entonces ahora procedemos como ya tenemos el punto definido, procedemos a recolectar los demás valores, como lo que llegaría a ser su presión. Continuamos lo que llegaría a ser la isóbara hasta el eje de presiones y podemos ver que son 3 bares más o menos, estos 3 bares de acá en nuestro estado 1. Ahora tiramos lo que llegaría a ser una vertical desde el punto 1 por aquí y podemos ver que más o menos es casi 400 kilojulios kilogramos de entalpía. Casi 400. Entonces, como dijimos, tenemos 0 grados centígrados
es vapor saturado. El título es 1 porque es vapor saturado, tiene todo el 100% de vapor. Y la entalpía nos salió, yo le puse al ojo unos 392 casi llegando a 400. Y la presión, aquí podemos ver unos 3 bares. El estado 1, a ver. 3, 6. Y aquí tuvo un error, son 3 igual. Listo. A unos 3 bares. Ahora, como eso ya tenemos definido lo que ya haría ser nuestro estado 1, ya tenemos tanto lo que llegaría a ser lo que es el vapor, su temperatura 0, título 1, entalpía 392 y su presión 3 bares. Listo. Ahora procedemos a hacer lo mismo, pero del estado 3. El estado 3 está justo en la línea del líquido saturado. Todo está acá, entonces el título es 0. Tenemos estado 3, título 3, 0, es líquido saturado. Ahora, en el estado 3, lo siguiente que nosotros conocemos es la temperatura del condensador, que son los 40 grados centígrados que hemos encontrado. Entonces intersectamos la isoterma de 40 grados centígrados con la línea del líquido saturado. Y aquí, si pueden ver, esta de acá es la línea de 40. Entonces viene toda esta isoterma hasta intersectarse con la línea de líquido saturado. La isoterma viene por acá y luego de aquí baja hacia abajo. Entonces se intersectó en este punto de aquí, en este verde de acá, la isoterma con la línea de líquido saturado. Y una vez tenemos intersectado los dos puntos, recolectamos los siguientes valores, como la presión que llega a tener su isobra, que continuamos las líneas segmentadas hasta que choque con el eje de las presiones, y tenemos más o menos unos 10 bares. Ahora tiramos una vertical para poder encontrar su entalpía, y va a ser unos 250 kilojulios kilogramos más o menos de entalpía. Entonces ya tenemos su título, su presión, su temperatura y su entalpía, que son las que podemos ver acá. Tenemos que eran 250 y 10 bares, como dije anteriormente. Los 10 bares aquí y los 250 de entalpía 3 ahí. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna duda? Disculpen. Eso de los títulos, no lo entiendo bien. El título todavía no... los títulos. Ya. El título es la cantidad de vapor que hay con respecto en el fluido, podemos decir. Aquí arriba se encuentra lo que es el punto crítico. Y la campana, dentro de la campana, todo esto de acá es una mezcla. Puede haber un porcentaje de vapor en el fluido. Puede ser que haya 20% de vapor, 30, 40% de vapor. Y si estamos en la línea del líquido saturado, como es totalmente líquido, no hay vapor, por eso el título es 0. Pero si estamos en esta línea de aquí, estamos en la línea de vapor saturado. Entonces, como es totalmente vapor, es el 100% o 1. No sé si con eso me entienden mejor. Sí, ya. ¿Podría volver a explicar la parte de cuando definís tus puntos en la gráfica, por favor? Ya, enseguida. Un momentito, por favor. Disculpe si se acaba la reunión. Ya.
Volvemos a entrar a la misma, por favor. Ya. Recording stopped. Recording in progress. Ya, ahora sí, continuemos. Ya. Vamos a empezar del estado 1. Mi recomendación es que primero comiencen con los estados que sean totalmente saturados, después con las mezclas, y de último comiencen con los vapores sobrecalentados. El primer estado que nosotros conocemos, porque este ciclo no va a cambiar el ciclo simple, la forma en la cual se obtienen o se determinan todos sus estados. Entonces, en el estado 1, nosotros sabemos que este siempre se encuentra posicionado en la línea de vapor saturado. ¿Por qué se encuentra en la área de vapor saturado? Porque al compresor solo le puede ingresar vapor, no le puede entrar ninguna partícula de agua o de líquido. Entonces, en la entrada del compresor, que es el estado 1, se encuentra siempre vapor saturado. Como sabemos que es vapor saturado, el estado 1 está en la línea de vapor saturado, que es toda esta de acá. Todo esto de aquí que llega hasta el punto crítico. Ahora, lo siguiente que nosotros conocemos es la temperatura del evaporador, que la encontramos, que es la temperatura interna menos los 5 grados centígrados, que es el delta, ¿no? Que nos da 0. Entonces intersectamos toda la línea de vapor saturado con la isoterma de 0 grados. Y si se dan cuenta, aquí está el 0. Desde aquí viene el 0 grados centígrados. Viene por aquí y intersecta aquí con el estado 1 y luego la isoterma baja. Que esta es la isoterma de 0 grados centígrados. Hasta ahí se entiende, ¿no? El lado izquierdo es el líquido saturado, ¿no? Sí, el lado izquierdo es líquido saturado y derecho es vapor saturado. Solo sobre la línea más resaltada. Adentro de la campana ya es mezcla. Hay una cantidad determinada de líquido y vapor. Por ejemplo, si el título es 20%, ¿no? Entonces 20% vapor y el resto es líquido. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, ya, más o menos. Ya. Entonces, como ya tenemos determinado lo que es nuestro punto 1, entonces lo siguiente que hacemos es determinar los demás parámetros, como lo que debería ser la presión y la entalpía. Como ya lo tenemos posicionado, de aquí continuamos del punto 1 trazando lo que es unas líneas segmentadas hasta que choque con la línea del eje de las presiones, que es esta. Entonces tenemos que el estado 1 tiene lo que es una presión de 3 bares. Y desde el estado 1, que ya lo posicionamos, tiramos verticales hasta aquí. Y más o menos de entalpía es unos 390, 392 kilogramos. Y con eso ya tenemos tanto la presión como la entalpía. Temperatura ya nos las dieron de dato y sabemos que en el punto 1 es título 1 porque al compresor solo le entra vapor y ya sabemos que el título aquí es 1. ¿Hasta aquí se entiende cómo determinamos el estado 1? Ya. Posteriormente, el siguiente punto que tenemos de que llega a ser saturado llegaría a ser el estado 3, que se encuentra en lo que es en la línea del líquido saturado, que viene del punto crítico y empieza a bajar, que es toda esta resaltada.
El punto 3 está en la línea líquido saturado y sabemos que su temperatura 3 es la temperatura del condensador, que es 40 grados centígrados. Y 40 es esta de aquí. Viene de aquí, es toda esta la temperatura del condensador, llega hasta la campana y luego baja. Esos son los 40 grados centígrados de temperatura. Entonces intersectamos la línea de 40 con la línea de líquido saturado y se intersectan en este punto, que es el punto 3. Como ya está intersectado, ya intersectó nuestra línea de líquido saturado con la de temperatura, encontramos su presión y su entalpía. Y para su presión simplemente tiramos lo que son unas horizontales y más o menos son unos 10 bares, más o menos, de presión. Y luego tiramos unas verticales para encontrar su entalpía. Del punto 3 tiramos verticales hasta el eje de la entalpía y nos da unos 250 kilogramos, que está aquí entre 240 y 260 de entalpía 3. Y entonces aquí sabemos, por ejemplo, el estado 3 es líquido saturado, su temperatura era 40, igual a la del condensador título 3 es 0, porque es líquido saturado, no hay ninguna partícula de vapor, su entalpía era 250 y su presión era 10 bares. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, listo. Entonces, como ya tenemos definida el punto 1 y el punto 3, pasaremos a determinar lo que llegaría a ser el estado 4, que es el estado de la mezcla. Listo. Del estado 4, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Del estado 4, lo que nosotros llegamos a conocer llegaría a ser la temperatura del evaporador, porque si se dan cuenta, la temperatura del evaporador es la misma que la temperatura 1. Temperatura 4 y temperatura 1 es la misma. Sería los 0, ¿no? Sí, serían los 0 grados centígrados. Entonces sabemos que el estado 4 está a 0 grados centígrados y también está en la misma isóbara, porque recuerden que la isóbara llegaría a ser toda la componente horizontal, toda esta de acá. Todo el eje horizontal son las presiones. En cambio, las de temperatura tienen esta trayectoria, vienen de aquí arriba, son horizontales dentro de la campana y después, pum, se despegan hacia abajo. Las isotermas tienen esa trayectoria más o menos. En cambio, la presión en un diagrama de Molière es totalmente horizontal, por dentro y por fuera de la campana. Entonces, como ya sabemos que dentro del estado, en el estado 4, la temperatura y la presión es la misma que el estado 1, sabemos que está por aquí. Tanto lo que es en la línea de los 3 bares y en la línea de los 0 grados centígrados. Ahora, sabemos que entre el proceso 3 y 4 hay una válvula, ¿no ve? Este proceso es una válvula de estrangulación isoentálpica. Eso nos quiere decir que es una válvula de entalpía constante. Entonces, la entalpía 3 y la entalpía 4 llegaría a ser la misma. Entonces le tiramos, desde el estado 1 tiramos una horizontal y del estado 3 tiramos una vertical. Y donde se intersecten es el estado 4. No sé si me entienden. Eso porque el estado 4 tiene la misma presión y la misma temperatura que el estado 1.
y solo tiene la misma entalpía que el estado 3. No sé si me entendieron esa Sería parte. 250 más o menos, ¿no? Sí, la misma entalpía que el 3. Si al 3 nosotros le pusimos 250, entonces el 4 va a tener 250. Porque es isoentálpica la válvula, así que obligatoriamente tienen que tener la misma entalpía. Perdón, acá está. 3 y 4, 250. ¿Me entendieron esa parte? Ya. Entonces, como ya tenemos ubicado dónde está el estado 4, ya sabemos que la presión y la temperatura es la misma que el estado 1 y la entalpía es la misma que el estado 3. Entonces, lo único que nos queda por encontrar es el título 4. Acá está. El estado 4 tenemos la misma presión que el estado 1. Aquí está. Presión 4 igual a la presión 1, 3 bares. Y la temperatura 4 igual a la temperatura 1, 0 grados. Y la entalpía 4 aquí es igual a la entalpía 3. Lo único que nos queda por encontrar es el título 4 porque es un estado de mezcla. Y la fórmula es la siguiente que tenemos aquí, que es la entalpía 4 de la mezcla menos la entalpía de líquido saturado 4, la entalpía de vapor saturado 4, menos la entalpía de líquido saturado 4. Y reemplazamos valores, pero antes de reemplazar tenemos que encontrar tanto lo que es la entalpía de vapor saturado 4 y la entalpía de líquido saturado 4. Entonces, la entalpía 4 es igual a 250, lo copiamos, y determinamos lo que es la entalpía de 4 de líquido saturado y de vapor saturado. Aquí está el punto 4, esta llegaría a ser lo que es los 250, nuestra entalpía 4. Ahora, la de líquido saturado, continuamos aquí hasta el extremo de la campana. Aquí, justo donde choca, esta llegaría a ser nuestra entalpía del líquido saturado, HF4. Y continuamos aquí hasta este extremo de la campana, que es la línea de vapor saturado. Tiramos verticales hasta el eje de las entalpías y tenemos más o menos unos 390 kilojulios. Esta sería lo que es la entalpía G4, entalpía de vapor saturado. Y aquí, como dijimos, esta es la entalpía 4. ¿Se entiende eso, no? Sí, se van. Y simplemente esos datos que recolectamos los copiamos. En entalpía F4, que es la entalpía de líquido saturado, está acá. Más o menos son unos 200. Y la entalpía HG4 de vapor saturado, más o menos es unos 390, 392, casi 400. Y esos valores son los que copiamos aquí. En HF4, como dijimos, que es de líquido saturado, son unos 200, estos de acá. Después la HG4, entalpía de vapor saturado, son unos 392. Aquí, como dijimos, casi 403,92. Menos los 200 del HF4, entalpía de líquido saturado 4. Esto lo metemos a la calculadora y nos da unos 0,26, un 26% de vapor con respecto al total del título 4. Y si podemos ver aquí el estado 4, de aquí del punto crítico vienen varias líneas de título. Son estas de acá, ahora ya no son segmentadas, son líneas continuas. Esta de aquí y esta de aquí son de título. Esta de acá,
que estoy remarcando es la del 10%, esta de acá es la del 20%, esta es la del 30%, esta es la del 40% y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, el estado 4 está entre el 20% y el 30% del título. Y a nosotros nos salió un 26%, entonces concuerda con lo que hemos obtenido por cálculo. No sé si con eso me entienden mejor. Sí. Ya. Eso con respecto a todo el estado 4. Ahora pasamos a encontrar lo que llegaría a ser el estado 2i, que es el estado 2 ideal. Para poder determinarlo necesitamos tanto lo que es una variable fija y una variable específica. ¿Qué conocemos del estado 2? Conocemos la presión, porque la presión 2 es igual a la presión 3, porque la isóbara es la misma por todo el eje horizontal, ¿no? La temperatura del 2i no la conocemos, porque la temperatura 40 del estado 3 viene aquí, viene por acá, llega hasta la campana, solo hasta la campana y baja. No llega a salir fuera de la campana. Entonces la temperatura del estado 2i va a ser distinta. Lo único que comparte es la presión. El estado 2i con el estado 3 solo comparten la presión, que es la isóbara. Entonces, para determinar el estado 2i, lo que hacemos es del estado 1, como sabemos aquí en el estado 1 y 2 es una compresión isoentrópica con entropía constante. Entonces, tiramos desde este punto 1 una paralela, como dijimos anteriormente, a las líneas de entropía, o seguimos una línea de entropía. Estas de aquí son las líneas de entropía, estas que son inclinadas. Y esta es una línea de entropía, si se dan cuenta. Y nosotros pusimos una paralela. Desde aquí, el punto 1, tiramos una paralela hasta que se intersectó con la isóbara del estado 2i, que es el que conocemos, que son los 10 bares. Una vez se intersectó, tenemos el estado 2i, el estado 2 ideal. ¿Eso me entienden? Intersectamos la línea de presión de los 10 bares con una línea isoentrópica desde el estado 1 hasta que intersectó acá. ¿Me entendieron eso? Sí. Ya. Ahora, como ya tenemos definido el estado 2 ideal, encontramos las demás variables, como lo que llegaría a ser su temperatura y su entalpía. Desde el 2i tiramos una vertical y encontramos su entalpía, que más o menos va a ser unos 420, más o menos unos 420 kilojulios kilogramos. Y ahora para su temperatura tenemos que seguir la trayectoria de alguna de las isotermas o hacer alguna paralela. Y aquí está, en este punto 2i, más o menos sería por acá. Viene así. Y de aquí va. Y aquí bajó. A ver, lo voy a dibujar de nuevo. Esto lo voy a borrar. Listo. Y viene así. Si seguimos esta isoterma más o menos al medio entre 40 y 50, si dibujamos una paralela ahí, pasa más o menos por donde el 2i, nuestro estado 2i. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Nosotros ya tenemos determinado lo que es nuestro estado 2i, aquí ya está definido. Y si se dan cuenta, la temperatura está por afuera de la campana. Y afuera de la campana, si se dan cuenta, cae en picada, cae así, ¿no? No es horizontal. Entonces, si está fuera de la campana, tenemos que dibujar una caída, así.
que pase por ese 2i y que choque con la línea de la campana. Y una vez choque, adentro la dibujamos horizontalmente. Y una vez chocó con el otro extremo, recién le tiramos una vertical. Así más o menos es la trayectoria de las isotermas. Y si se dan cuenta, la temperatura de 2i está entre 40 y 50. Así que al tanteo podemos poner que son unos 45 grados centígrados o 46 más o menos. Entonces, todos esos datos ya los recolectamos aquí. Ahora, el 2i sabemos que es vapor sobrecalentado. La presión 2 es igual a la presión 3, como dijimos, ¿no? La presión 2i, esta de acá, es la misma que la presión 3, son los 10 bares. Después, la entropía 2 y la entropía 1 es la misma, que son estas líneas de aquí. Perdón, esta línea que viene acá. Porque es una compresión isentrópica. Y después la entalpía 2i nos salió más o menos 420. Si de aquí le tiramos una vertical, más o menos caía por aquí, unos 420. Y la temperatura salió 52. A ver. 50, perdón. La temperatura salió 48, es lo que le puse. 48, entre 40 y 50 dijimos que estaba. Y al ojo yo le puse un 48. Pueden ponerle 45, lo que ustedes vean conveniente. ¿Esta parte me entendieron o hay alguna duda? ¿De la temperatura dónde sacas esos 48 o los 40? Ya, ahorita les explico de nuevo esa parte. Una vez ya definimos lo que es nuestro estado 2i intersectando la isoentrópica, ¿no ven? Con la presión, ya lo dibujamos aquí. Ahora, si se dan cuenta, fuera de la campana del vapor saturado, que es esta línea, todas las líneas de temperatura caen en picada. Caen. Y como el 2i está afuera, tenemos que dibujar una caída que pase por ahí. Y cae por acá una, ¿no? Dibujamos una. Y ahora dentro de la campana esa temperatura es constante, entonces la dibujamos constante. La dibujamos horizontal. Y ya fuera de la campana la dibujamos vertical. Y si se dan cuenta, el 2i está entre, lo voy a hacer con otro color, con morado. Está entre 40, que es esta de acá, y está entre 50. Esa línea roja que yo dibujé. Y es como que está entre 40 y 50. Yo al tanteo le puse 48 o 45. No sé si ahora me entienden mejor. Ahora Sí, se sí. entiende. Ahora sí. No lo pillaba así. Ya. Entonces, por eso es que yo le puse 48. Esto, como es un diagrama y no es tan preciso, es a lo que ustedes puedan ver. Y con eso ya hemos determinado el estado 1, 2, 3 y 4. Ya hemos determinado los 4 estados. Pero el ejercicio, lo diferente que nos da es que nos da un rendimiento del compresor. Quiere decir que el compresor no trabaja al 100%, sino solo el 80%. Entonces tenemos que determinar un estado 2, pero real, ahora aplicando el rendimiento. Y para eso aplicamos esta fórmula aquí. Esto llegaría a ser lo que es nuestro rendimiento del compresor, que llegaría a ser igual a la entalpía 2 ideal, que es la que ya tenemos de datos, ¿no? Que son estos de acá, estos 420, menos la entalpía 1, que es la entrada del compresor, que es esto de acá, sobre lo que es la entalpía 2 real, que es la que queremos encontrar, menos la entalpía 1. Y el rendimiento del compresor, recordemos que nos dieron de datos, que son los 80%, ¿no? Entonces hacemos un despeje y esta ya es la fórmula despejada. La entalpía 2 real es igual a la entalpía 2 ideal menos la entalpía 1 sobre el rendimiento del compresor más la entalpía 1. Esto aquí es igual y ponemos y reemplazamos los datos. Nuestra entalpía 2 ideal eran estos 420 menos la entalpía 1
que acá tenemos que eran 392, sobre el rendimiento que nos dieron de datos, que era 80%, que es 0,8, más la entalpía 1, que era 392, lo que encontramos. Y nos da una entalpía 2 real de 427 kilojulios kilogramos. Una entalpía más grande que la entalpía 2 ideal, que era 420. Ahora, con esta entalpía 2 real, tenemos que determinar nuestro estado 2, pero el estado 2 real. Sabemos que el estado 2 real va a ser igualmente vapor sobrecalentado, que está fuera de la campana, todo esto de acá. La temperatura, aquí ponemos de dato lo que encontramos. La entalpía 2 real son los 427 kilojulios kilogramos. Pero recordemos y aclaremos esto. La entalpía 2 ideal y la 2 real se van a encontrar en la misma isóbara, están en la misma presión. Por eso es que la línea está en el mismo eje horizontal. Eso me entienden, ¿no? El estado 2 ideal y el 2 real van a estar en la misma presión. Entonces, copiamos la misma presión. El estado 2 ideal está a 10 bares. Entonces, aquí en el estado 2 real, igual ponemos 10 bares. Lo que nos cambió fue la entalpía 2 real y lo que nos va a cambiar va a ser su temperatura también, que son los 55. Ahorita vamos a explicar cómo llegamos a dibujarlo aquí en el diagrama. Como ahora sabemos, la entalpía 2 real está en la misma presión, que son los 10 bares del estado 2 ideal. Toda esta de aquí son los 10 bares. Ya. Y sabemos que el estado 2 real no está a 427 de entalpía. La entalpía 2 ideal estaba en 420, que es esta de acá. Perdón. Vamos a hacerlo de nuevo. Listo. La entalpía 2 ideal está a 420. Pero la entalpía 2 real se está más o menos aquí en medio, en unos 427. Entonces, al ojo, aquí yo voy trazando una vertical hasta intersectar, donde yo creo que es 427, hasta intersectar con la presión, que son los 10 bares. Una vez intersectaron, porque ocupé dos valores para encontrar mi estado 2 real, utilicé mi entalpía 2 real, que son los 427, y la presión, que es la misma que la 2 ideal y la 3, que son los 10 bares. Una vez intersecto la línea de los 427 de entalpía con la presión de 10, tengo mi estado 2 real. Y como ya tengo el 2 real, simplemente dibujo una línea que lo intersecta con el estado 1. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, algo. A ver, de nuevo lo voy a plantear mejor. Ya. Hasta aquí donde yo encontré lo que es la nueva entalpía, ¿me entendieron? Que son los 427, que es solo reemplazar fórmula. Ya. Entonces, el estado 2 real, igual vamos a saber que es vapor sobrecalentado. La entalpía 2 real ya la encontramos, que son los 427. Lo que les puedo aclarar es que el estado 2 real está a la misma presión que el 2 ideal, que son los 10 bares. Entonces, por eso copié presión 2 real igual 10 bares. Lo que tendríamos que encontrar es la temperatura de 55 y determinarlo aquí en el diagrama. Ya. Ya conocemos que la entalpía del 2 real es 427. Más o menos por aquí, ¿no? Entonces tiramos una vertical. Y sabemos que la presión 2 real son 10 porque es la misma que la 2 ideal. Entonces de aquí viene nomás.
y las hacemos intersectar, y donde intersectan es el 2 real. Y ahora que ya tenemos definido el 2 real intersectando la entalpía 2 real, que es 427, y la presión, que es 10 bares, ahora la hacemos intersectar con el estado 1. Y ya tenemos lo que es nuestro nuevo proceso, ya con el rendimiento del compresor al 80%. ¿Ahora me entendieron mejor? ¿O sigue habiendo dudas? No entendí por qué trazaste el OR hacia el 1. Ah, ya, es que lo que pasa es que tenemos que cerrar el ciclo. Es como que primero dibujamos el ciclo idealmente, que sería lo que está con celeste, ¿no ve? Y después dibujamos este que está con azul, o ahorita que estoy remarcando con rojo, que es el estado 2 real. Pero una vez ya dibujé el estado 2 real, este que es el 2 ideal, no lo vamos a ocupar. Solo es para comenzar el ejercicio. Por eso es que dibujo una línea del 2 real al 1, porque tengo que cerrar el ciclo. Ah, ya. No sé si ahora me entienden mejor. Es Es como como que si la cambiara línea... proceso, ¿no? Ajá, es como que comienzo con uno ideal como base para poder Sí, dibujar sí. el real, pero termino ocupando todos los datos del sistema real. Ah, ya. Claro, porque te da rendimiento, pues, ¿no? Ajá, por eso mismo. Ahora que ya tenemos determinado los 4 componentes del estado 2 real, ya después sería lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, que sería simplemente reemplazar datos. Como pudimos ver, el anterior ejercicio este ejercicio tiene de dato 5 toneladas fríos de tasa de transferencia de calor en el evaporador. Y esos 5 toneladas fríos lo convertimos. Son las 5 toneladas frío multiplicado por los 12.000 BTU hora, que equivalen a 1 tonelada frío. Y después convertimos los BTU a kilojulios. Y sabemos que 3,96 BTU son 4,18 kilojulios. Así con estos BTU se nos anulan. Las toneladas frío con esto se nos anulan. Y en una hora sabemos que hay 3.600 segundos, de manera que esta hora y esta hora se nos va, y de dato final nos da unos 17,59 kilojulios segundo. Kilojulios segundo porque es unidad de calor. En esa connotación lo dejamos. Ahora, recordemos esta fórmula, que es el Q2, que es la tasa de transferencia de calor del evaporador, que es igual al flujo másico del sistema multiplicado por el proceso donde se encuentra el evaporador, que se encuentra aquí entre 1 y 4, ¿no ve? Entonces sería estado final 1 menos el 4. Y aquí tenemos entalpía 1 menos la 4. Y ya tenemos la fórmula, ahora simplemente despejamos lo que no tenemos, que es el flujo másico. El flujo másico va a ser igual a la tasa de transferencia del evaporador dividido entre la diferencia de las entalpías, que sería la tasa de transferencia de calor del evaporador, 17,59, dividido entre 392 menos 250, que es la diferencia de las entalpías. Y tenemos de dato 0,1238 de flujo másico kilogramos sobre segundo. ¿Hasta aquí hay alguna duda o está bien? No está claro. Ya. Siempre en Q2 tenés que convertir nomás, ¿no? Sí, es que el ingeniero siempre se los va a dar en toneladas frío. Hasta ahorita lo que he visto en sus modelos y como ha preguntado siempre ha sido en toneladas frío. Y como sus diagramas de Molieres que él le va a dar, o diagramas pH, están en unidades así de kilojulios, kilogramos, las presiones en bares, obligatoriamente ustedes van a tener que transformar esas toneladas fríos a kilojulios para poder trabajarlo con las entalpías que están recolectando de la tabla, o del diagrama, mejor dicho. Ahora vamos a encontrar lo que llegaría a ser la potencia del compresor, que es igual al flujo másico por la multiplicación de la entalpía 2 real menos la entalpía 1. Revisemos y analicemos el
aquí el diagrama, y el compresor se encuentra entre el estado 1 y el estado 2 real. Entonces sería el flujo másico por el estado 2 real menos el 1. Entalpía final menos la entalpía inicial. Perdón, acá está. Entonces tenemos flujo másico por la entalpía 2 real menos la entalpía 1. Y reemplazamos. El flujo másico era 0,1238 multiplicado por la entalpía 2 real y menos la entalpía 1. La entalpía 2 real acá tenemos que era 427 menos la entalpía 1 que era 392. Y eso nos da 427 menos 392 por 0,12 nos da 4,33 kilowatts. Lo dejamos en kilowatt porque esto es una unidad de potencia. Ahora, el trabajo del compresor o cantidad de trabajo del compresor, esta WC simplemente es la diferencia de las entalpías. La entalpía 2 real menos la entalpía 1, que es donde se encuentra nuestro proceso del compresor. Y serían los 427 menos los 392 nos da 35 kilojulios kilogramos. Ahora, el efecto frío, o también conocido como la cantidad de calor del evaporador, es la diferencia de entalpía del H1 menos el H4. Aquí el evaporador se encuentra entre el estado 1 y el 4, como podemos ver. Entalpía final menos la inicial, entalpía 1 menos la entalpía 4. Entonces tenemos entalpía 1 menos la entalpía 4. Entalpía 1 era 392 y la entalpía 4 250. Eso nos da 392 menos 250 nos da 142 kilojulios kilogramos. Ahora lo siguiente que podríamos encontrar sería el Q1, que esta sería la cantidad de calor en el condensador. El condensador está aquí, está ubicado entre el estado 2 real y el 3. Sería entalpía 3, que es la entalpía final, menos la entalpía 2 real, que es la inicial. Y acá lo tenemos. Entalpía 3 menos la entalpía 2 real. La entalpía 3 tenemos que es 250, acá está. Menos la entalpía 2 real. Y la entalpía 2 real es 427. Esta diferencia de 250 menos 427 nos da menos 177 kilojulios kilogramos. Nos da negativo porque está cediendo calor al ambiente. Todo esto está cediendo calor al ambiente. ¿Hasta ahí me entienden bien? Ya. Listo. Ahora creo que ya va a acabar la reunión. No sé si podemos ingresar otra vez al mismo enlace. Sí, ahorita. Ya, listo. El ejercicio. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, listo. Nos quedamos aquí. En los 177 nos quiere decir que está cediendo calor. Ahora lo que nos quedaría por encontrar sería el Q1 con el puntito, que es el Q1 mayúscula, que sería la tasa de transferencia de calor, pero del condensador. Ya. El Q1 llegaría a ser, con el puntito, lo que es la tasa de transferencia del calor del condensador, que es igual al flujo másico multiplicado lo que es por la diferencia de entalpía, que es el H3 menos el H2 real, que este proceso de diferencia de entalpías es este de aquí. Vamos a verlo. El condensador está entre... A ver. Está acá.
El condensador está entre el estado 3 y el 2 real. Entonces, sería el flujo másico multiplicado por la entalpía 3 menos la entalpía 2 real, que el flujo másico es 0,1238 kilogramos sobre segundo multiplicado por la diferencia de entalpía, que la entalpía 3 es... La entalpía 3 son los 250 y la entalpía 2 real, que es esta de acá, llegaría a ser los 427. Entonces, el flujo másico, que es 0,1238 multiplicado por la diferencia de entalpía, 250 menos 427, es menos 21,91 kilowatt. Perdón, aquí es kilojulio segundo porque es calor. Negativo, ¿por qué? Porque está cediendo calor al ambiente. Ahora, lo último que una de las últimas cosas que podemos encontrar y que nos puede pedir el ingeniero es calcular el coeficiente de efecto frío, que es la división entre el Q2, que es la tasa de transferencia de calor del evaporador, dividido entre la potencia del compresor, y estas dos ya la encontramos. La tasa de transferencia de calor del evaporador, aquí tenemos, son los 17,59 kilojulios segundos que convertimos, y la potencia del compresor nos salió 4,33 kilowatts, y esto nos da 4,06 de coeficiente de efecto frío. Ahora, si recordamos, nos dio de dato también, aparte del rendimiento del compresor, un rendimiento eléctrico, y este rendimiento eléctrico es del 85%. Y aquí tenemos la fórmula que nos dice que el rendimiento eléctrico es igual a la potencia del compresor dividido entre la potencia eléctrica. Como ya tenemos el rendimiento eléctrico y la potencia del compresor, encontramos la potencia eléctrica y la despejamos. Entonces la potencia eléctrica es igual a la potencia del compresor dividido entre el rendimiento eléctrico. Y la potencia del compresor nos llegó a dar estos que son los 4,33 kilowatts dividido entre el rendimiento eléctrico, que son los 85%, que es 0,85, y la potencia eléctrica es de 5,09 kilowatts. ¿Esto qué nos quiere decir? Que necesitamos 5,09 kilowatts para poder alimentar nuestro compresor. Eso sería todo el ejercicio, ya incluyendo los rendimientos tanto del compresor como el rendimiento eléctrico. No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio. Disculpa, ¿cómo sé si está bien el coeficiente de efecto frío? ¿Cómo sé si está bien? El coeficiente de efecto frío. Si no me equivoco, para que saber si los rangos del coeficiente de efecto frío está bien, tiene que estar entre un rango entre cercano a 4 y 6, si no me equivoco. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? De la temperatura 2 real, ¿será que, pues, cómo lo sacaste? O sea, al tanteo lo sacaste, los 55. Eso es más o menos al tanteo, porque como es un diagrama, sacarlo de manera exacta no vamos a poder. La única manera sería por tablas, pero el ingeniero en el examen, que yo sepa, solo les da el diagrama. Y como les dije, las temperaturas fuera de la campana vienen en caída, así. Y así que la temperatura Ya, al tanteo, real entonces. está fuera de la campana, así que tenemos que dibujar una caída que pase por ahí, y tenemos que dibujar una horizontal y después despegarla. Y si se dan cuenta, está entre 50 y 60, la 2 real. Sí. Entonces sería un 55, un 58 grados centígrados. Y ese es el estado 2, creo que dice S2 igual a S1. Ya. Cuando un estado es ideal, en el estado ideal, con el estado 1, cuando tenemos una compresión ISO en
isentrópica ideal. En ese caso es el único en el que la entropía 2 es igual a la entropía 1, en este que es celeste. En cambio, cuando ya es real y tenemos un rendimiento del compresor, ya no son iguales. Pero prácticamente ocupamos lo que es esta igualdad de entropías para poder dibujar nuestro estado ideal, y una vez teniendo el ideal, ya recién hacemos el real. Aquí igual, esta diapositiva se las voy a pasar igual. Acá tenemos, en el estado 2 ideal es cuando la entropía 2 y la entropía 1 son iguales. Ya aquí en el 2 real ya no lo serían ya. La entropía 2 real es diferente a la entropía 1. ¿Alguien más tiene alguna duda o que no haya entendido bien para que lo podamos volver a explicar? En el diagrama la entropía, ¿cuál es? ¿Cómo? Solo veo en el diagrama la entropía, ¿cuál es? En el diagrama son estas líneas que vienen así. Esa es la entropía, ¿no? Y la entalpía la que está abajo. La entalpía son todas las verticales, estas de acá. Ay. Todo el eje vertical son las entalpías. Por eso es que el estado 1 tiramos una paralela de entalpía, perdón, de entropía, ¿no? Una paralela a esta de acá. Disculpa, los videos de la clase de la mañana, ¿dónde los vas a subir? Se los voy a pasar por privado, yo creo, a cada uno de ustedes por el chat. O podés crear, si no, un grupo en Classroom y ahí lo subí y lo metés a los que... Claro, los que me mandaron fotos de sus extractos ahí al privado me escriben su correo y yo los agrego en la nube y ahí mismo subo los videos. Ya está bien. ¿Tienen alguna duda más? ¿Les quedó claro el ejercicio o tienen alguna otra duda o pregunta? El Q1, pero creo que es el condensador, ¿no? Q1 minúsculo. El Q1 minúsculo es una tasa de transferencia de calor que o bien podemos aprovechar o bien no y la desechamos al ambiente. Por ejemplo, esta cantidad de calor que se sea al ambiente se puede utilizar para una bomba de calor o le pueden dar otro uso también. Pero generalmente para generar un efecto frío en una cámara frigorífica, el que más vamos a ocupar es este de acá, el Q2.